Bueno, hurgando en los recuerdos cada uno, ¿no? Luz fue un movimiento que nace en forma espontánea ya por el 82, creo, ya sobre el final de la dictadura militar. Una reunión de artistas, de gente que estábamos en las bibliotecas, en rueda literaria de la Biblioteca Alberdi, y Juan Carlos Rodríguez, entre los nombres que era el periodista que acompañaba todas nuestras inquietudes, digamos, ¿no? A través del semanario, y hacía las notas. Bueno, Luz fue eso, fue una gran convocatoria en la plaza central de Venado Tuerto, donde se leían poemas, se hacían movimientos teatrales, cortos, y se invitaba a la gente a adherir al arte en general, digamos, ¿no? A pasar un día, y fue muy exitoso. Quedó Luz en el recuerdo, pero fue casi impensado, como nacen esas cosas. Se sabía que había que hacer algo y al comienzo no se sabía bien qué. Y la resultante fue esa, de vamos a juntarnos en la plaza, y cada uno podía exponer, decir, hacer lo que uno creía que era conveniente. Ya, insisto, pasando los peores días de la dictadura militar. Así que se tomó el camino ese, la plaza, ombligo de una comunidad, y mostrarnos, donde no era fácil hacerlo en los años anteriores, pero tuvimos esa voluntad, y creo que fue muy, muy acertada para cobrar identidad, para tener fortaleza, para que la gente nos vea y nos conozca un poco más, porque no era normal poder hacer las cosas, para convocar a la gente y que viera algo de teatro o música o leyera un poema. Cuando se habla de la época en que sucede Luz, año 82, ¿vos viviste la parte democrática anterior a la dictadura o tu juventud transitó toda durante el proceso? No, precisamente, o sea, pero son como esas cosas, ¿no? Uno tenía amigos que no estábamos tan embebidos en el tema cultural que hacer. Nosotros en algún momento fue mucho más activa desde lo político durante o sea, a partir del golpe. Previo a eso eran algunas reuniones, actos, en lo que a mí me corresponde era estar allegado a alguien que sí había estado detenido, o uno empezaba a mirar, a escuchar, a analizar esas cosas. Después fue tomando más cuerpo y a poner el cuerpo realmente. O sea, por eso digo que a partir del 76 nosotros, como te contaba, a partir del 77 la Biblioteca Alberdi fue un lugar de apertura. Nunca se cerró la Biblioteca Alberdi, en plena dictadura militar, a tal punto que en el 77, junto con que hoy siguen vigentes, digamos, haciendo teatro, Tato Sátara, Karen Bighetti, Norita Klossman, era un grupo interesante que había. Hicimos el pan de la locura. A partir de ahí después hubo una división en el grupo, Tato, Tito Vicentín, y demás fueron a otro lado, ahí donde estábamos rememorando, que era al lado de Hacienda, lo que es hoy Hacienda, que era la entrada a un banco. Ellos hicieron una salita ahí y estrenaron Ha llegado un inspector. Mientras en la Biblioteca Alberdi quedamos con Karen Bighetti, Miguel Brandonia, Alfredo Peruca, tantos otros, y a partir de ahí hicimos teatro hasta Luz, durante 5 o 6 años, o sea, donde se hicieron con Eduardo Ceballos, La Nona, El Acompañamiento, Gris de Ausencia, La Fiaca, bueno, en esos años. O sea, por eso digo que Luz fue la resultante también de un camino previo,
durante la dictadura. O sea, desemboca ahí en la plaza, pero había quienes estábamos ya trabajando hace mucho tiempo y en forma continua, con las puertas abiertas. No negociamos la posibilidad de cerrar las puertas de la biblioteca. Claro, Armando Tejada Gómez, por decir uno de ellos, ¿no? O Miguel Bebán haciendo Diario de un Loco de Gogol, pero después cantantes, otras cosas que sabían que en la biblioteca Alberdi tenían un rinconcito donde poder hacer las cosas, a tal punto que Armando Tejada Gómez quedó con una conectividad con nosotros, que después con el tiempo fue el padrino de la sala del Teatro Ideal, él con Lito Cruz. O sea, yo siempre digo, después de esa época de biblioteca, nos animamos a salir a la calle, más todavía, y se hizo Inodoro Pereira al aire libre, se hizo La Fiaca al aire libre también, y después ya empezó el otro proceso 5 o 7 años después de la recuperación del Teatro Ideal. O sea, no se paró nunca, digamos, el hacer en defensa de los espacios o de las puertas abiertas para quien quisiera llegar. La relación con la cultura oficial, digamos, de la municipalidad en los años de dictadura, ¿cómo la percibías? Yo creo que había algo muy... Si bien había una cuestión de tirantez, digamos, lógica del oficialismo en ese momento, estaba Pilar de Miquet, y yo creo que también por ahí se trabajaba en conjunto, porque por un solo hecho que ahora estoy recordando, ¿no? César Isela vino a inaugurar la plaza de la calle Mitre y Lisandro, y nosotros estuvimos ahí con él y se cantó ahí y demás, y se cantaron las canciones que él tenía y que, bueno, y lo habían traído en plena dictadura, traído por la municipalidad de ese entonces, por la Dirección de Cultura. Era una cuestión casi afectiva con la de Pilar Miquet, más que ideológica. Y en cuanto a la relación de derechos humanos y el arte, ¿cómo lo recordás en aquellos momentos o posteriores, digamos, al retorno de la democracia? Yo creo que en el momento ese se hacía. O sea, no, por eso digo, Luz sale por una necesidad de juntarnos, de mostrarnos. Los derechos humanos empezaron como a tener una validez absoluta y total para nosotros. Después, cuando pasó la tormenta, como que, volaron los techos, faltaron paredes, gente, esto y lo otro. Empezamos a descubrir eso, a tal punto que en un momento también hicimos contacto con las Madres Plaza de Mayo y trajimos a ellas, a alguna de ellas, a hacer charlas o a mostrarnos también en la plaza. Yo creo que en el hecho de hacer, uno no tomaba conciencia total, por lo menos en aquellos años de joven de uno, ¿no? Lo que estamos viviendo o la gravedad de los hechos. Nosotros teníamos una idea de resistencia, como que no había que cerrar, como que no había que irnos, no teníamos que dejar de hacer. Pero, por lo menos en mi caso, yo creo que no teníamos implícito o impregnado en nuestra piel la gravedad del hecho. Después, sí, empieza a suceder que uno empieza a mirar los males y todo lo que pasó. Entonces ahí también uno acompaña la otra etapa, la etapa de empezar a reclamar por lo que hicieron. Pero en el momento de que estábamos haciendo, nosotros creo que no teníamos demasiada conciencia. Sabíamos que teníamos que resistir, pero no sabíamos bien lo que estaba sucediendo. Por lo menos lo hablo desde mi caso, ¿no? O sea, algunas cosas alrededor y demás, pero la magnitud creo que desde el lado mío no estaba. Creo que teníamos esa intuición, que teníamos que estar presentes, que teníamos que valernos de alguna manera, pero no teníamos la conciencia de la gravedad de lo que estaba sucediendo. Hay una cosa que relatás que es como una
consecuencia o una ramificación de lo que fue Luz, que fue la recuperación del espacio del Teatro Ideal. ¿Podés hacer un breve relato de cómo fue esa historia? No, lo que pasa es que después también fue el camino, fue Biblioteca Alberdi, hicimos La Nona, después de muchas funciones las hicimos en el Teatro Verdi. Yo después termino haciendo El Duende de la Música, con un éxito bárbaro, porque nos animamos a salir también de un lugar donde, no por incomodidad, al contrario, efectivamente, hoy por hoy lo siento a la Biblioteca Alberdi dentro de uno, pero como que salimos a hacernos grandes, digamos. Yo creo que sacamos carné de adulto cuando hicimos El Duende de la Música con los chicos de la Biblioteca Meguino, que estaban ahí, con Tito, con la señora de Tito Vicentina en su momento, con Griselda y demás, y unos cuantos chicos más, el Mili Lerotich, por decirlo, algunos, y la dirección, la obra de Enrique Torres, fue eso. Y lo hicimos en el Verdi, y lo hacíamos los sábados a la tarde, y la gente iba muchísimo a ver esa obra. Era como que sacamos patente de que éramos algo más que un grupo de teatro. Después fue Inodoro Pereira, al aire libre, con La Fiaca al otro año enfrente, y ya después nos vinimos para acá para hacer el Moreira. Fue todo un camino, digamos, Biblioteca Alberdi, Verdi, después aire libre e Ideal. Y acá estamos. Tu acercamiento a las artes escénicas, ¿qué lo motivó? ¿Por qué se dio? ¿Cómo es la historia? Fue por una invitación en mi caso, de Tito Vicentín. Me invitaron, él iba a la escuela secundaria nocturna, y Alicia Esteves, que era profesora de francés, le invita a Tito para que se acercara a la Biblioteca Alberdi para hacer teatro. Y él me transmite a mí esa invitación, y por curiosidad, bueno, vamos a ver de qué se trata. Yo me la recuerdo con mucha leyendo poemas en la calle, cosa que no habíamos hecho nunca, sino que nosotros teníamos una rueda literaria donde nos leíamos los poemas, que estaban Mirley Avalis, que estaba Pablo Sevilla. Yo iba con un cuadernito donde tenía anotadas mis cosas, Roberto Ledesma, bueno, y ir ahí y leer para la gente que pasaba o que se paraba y demás, era una cosa rara incluso para nosotros mismos, que estábamos acostumbrados a que sea precisamente una rueda, un círculo chiquito, una cosa. Fue como tomar un sorbo de aire fresco un día de sol, que me lo imagino, más allá, mientras otros hacían otras cosas, mientras otros presentaban un libro y demás. Fue salir a la luz, ni más ni menos. ¿Alguna otra cosa que quieras decir? ¿Alguna reflexión? ¿Algún nombre? ¿Algún acontecimiento? No, por ahí uno en el tiempo se va, como que se olvida, no es porque no quiera, pero yo me acuerdo de la voluntad, de la alegría con que se hizo. Entonces eso mata cualquier otro no recuerdo que uno pueda tener en cuanto a eso. Yo lo recuerdo como una cuestión realmente válida, como una cuestión importante. También consecuencia de trabajos anteriores, como yo digo, o sea, de pronto no se puede organizar una cosa como Luz si previamente no hubo un trabajo, o no había gente que estaba dispuesta a ese trabajo. No nació de la nada, nació porque había gente que estaba trabajando en silencio, como podía, en distintos rincones de la comunidad, periodistas, en fin. Y un día se produce esa propuesta, esa charla, tuvimos reuniones y demás, y se produce ese día, ¿no? Entonces, digo, ni siquiera es un punto de llegada, ni siquiera es un punto de partida, fue Luz, con gente interesante, con gente querible, con gente voluntariosa, con gente que manejaba, asistía a una ideología. Digamos, la ideología que de un lado estaba esta tormenta que había que vencer y había que terminar, y lo sabíamos algunos más, otros menos, como te dije anteriormente, pero que había que ponerle un broche de finalización a eso y comenzar la otra etapa, que era la del reclamo por lo que había pasado. Y yo creo que también ahí nos encontramos los mismos. Y a partir del tiempo,
hoy seguimos mucho de ello. Yo creo que nos marcó definitivamente el camino, el desembocar por Luz y el seguir en la época de la democracia, ¿no? Es decir, ya más tranquilos, pero sin perder la voluntad del trabajo, ¿no? Y yo creo que ahí está el secreto de a dónde hemos llegado hoy en Venado Tuerto a través de la cultura, ¿no? Es decir, las bibliotecas están funcionando, hay salas de teatro. Si ponemos un punto de partida de aquella época, creo que se ha avanzado. Tenemos el Teatro Ideal recuperado, tenemos la Sala Malandra, tenemos Galpón del Arte, tenemos Runciman, bueno, y seguramente me voy a olvidar de alguien, pero como que tenemos una escuela de arte donde es una cantera de gente que antes no podíamos tenerlo, era todo intuitivo y demás, pero yo creo que lo bueno de todo esto es que somos muchos, somos cada vez más, y hablando de los espacios también.